Será la primera clase de relatividad general y objetos compactos para la licenciatura en física. Acá podemos observar cómo es una abstracción de la evolución del universo, el cual estuvo la inflación, la teoría inflacionaria. Se ocurrió la separación, tardaron 375.000 años en generarse la separación de las distintos campos fundamentales en una teoría unificada. Apareció una era de oscuridad donde no estaba todo definido. Posteriormente a esa era de oscuridad aparecieron las estrellas, las galaxias. Estuvo se lo conoce como la era electromagnética. Estuvo la era de materia, en la cual el universo se expandía se presume de manera constante. Y ahora estamos en la era de la energía oscura, en la cual el universo se expande de manera acelerada. El lapso de tiempo de vida estimado del universo que nosotros conocemos es del orden de los 15.200 a 15 millones de años. Bueno, primero vamos a comenzar con los grupos de Lie, que es un tema que se da muy poco en la carrera, pero creo que es de gran importancia. Y acá tenemos distintos ejemplos de grupos de Lie, o lo que se conocen como grupos unoparamétricos. Tenemos el grupo lineal de las matrices lineales invertibles, el grupo especial de matrices lineales cuyo determinante es igual a 1, el grupo de matrices ortogonales, donde A igual a A traspuesta igual a la identidad, matrices unitarias, que son matrices complejas, el grupo simpléctico, que requiere una matriz simpléctica para poder de alguna manera multiplicarse, A con A conjugada, el grupo de matrices ortogonales de orden PQ, ¿no? Acá tenemos que J, que es J es de alguna manera el elemento que genera el producto simpléctico. El número de las matrices, acá tenemos estas, donde esta es la identidad PQ, tengo menos I y menos la matriz de identidad de orden P y otra la matriz de identidad de orden Q, tal que P más Q igual a N. Bueno, y acá tenemos las otras, y estas son de alguna manera, que recordar que esto es la traspuesta conjugada. Estas son las ortogonales PQ y estas son las unitarias PQ. Y estos son un resumen de los grupos de Lie unoparamétricos. ¿Qué es un grupo? Que es importante. El álgebra se define como grupo al conjunto de un conjunto de objetos G y una operación entre ellos que verifica los siguientes axiomas, que son los axiomas de grupo. Es la operación la que tiene que verificar estos axiomas, que la operación de composición, o esta es asociativa, existencia de la identidad, que la identidad tanto por izquierda como por derecha tiene que ser la misma, la existencia del inverso, que tanto por izquierda como por derecha tienen que ser el mismo. Y un caso particular de que esta operación sea conmutativa el grupo se lo llama abeliano. La mayoría de los grupos no son abelianos, salvo casos muy particulares. Bueno, ¿qué es el grupo? ¿Qué es un grupo en sí visto de la teoría de conjuntos? Bueno, el grupo viene, por ejemplo, define lo que se llama el magma, que es un conjunto con la ley de composición interna. Cuando al magma se le pone asociatividad, se genera un semigrupo. Cuando ese semigrupo tiene un elemento neutro, genera el monoide. Y cuando el monoide tiene elementos simétricos, genera el grupo. Eso es un grupo. Un grupo sí es un conjunto con una particularidad. Tipología de grupo. O sea, hubo una persona, que no lo recuerdo bien, que caracterizó correctamente cuántos grupos podía llegar a haber. Y se comprobó que no había muchos grupos con las propiedades.
Tenemos los grupos abelianos, los grupos cíclicos, los grupos finitos, los grupos de Lie, los grupos libres y los grupos de Klein. Nosotros de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos solamente a encararnos los grupos de Lie. Previamente a eso vamos a hablar del tema de las rotaciones. Las rotaciones también forman un grupo de Lie y son importantes a partir de ellas poder introducir los grupos de Lie. Existen dos tipos de rotaciones: rotación pasiva y rotación activa. Una rotación activa es cuando el punto en sí ha cambiado, pero no han cambiado sus ejes. Generalmente una rotación activa, desde el punto de vista de la física, siempre involucra un consumo de energía. Y después tenemos las rotaciones pasivas, que no involucran un consumo de energía, que simplemente es cambiar el sistema de referencia, o sea, cambiar el sistema de referencia es un cambio geométrico. Estas no consumen energía, las pasivas, y las activas sí consumen energía. Desde el punto de vista geométrico, ambas son equivalentes. Desde el punto de vista de la física, no son equivalentes. Bien, ¿cómo caracteriza una rotación? Una rotación se caracteriza por una matriz que depende de un parámetro R, tal que define un nuevo elemento R' igual a R de alfa por R, donde tiene que verificar como condición de vínculo que el módulo del vector tiene que ser el mismo para ambos sistemas. Acá estamos definiendo como esto. También se lo puede definir como un producto interno o se lo puede definir como el producto del vector columna por su traspuesto. En ambos tienen que ser el mismo este valor numérico. Entonces, operando, me queda una condición, que R traspuesta por R tiene que ser igual a la identidad. Por lo tanto, R es una matriz ortogonal. Es decir, que en este caso se dice que R pertenece al grupo O2, o de matrices ortogonales de dimensión 2. Son las matrices de R, tal que este producto sea igual a la identidad. Si además el determinante de R es igual a más 1, puede ser también igual a menos 1, que corresponde a las inversiones, pero siempre se toma el más 1, o sea, no se tienen en cuenta las inversiones. Entonces R pertenece al SO2, es el conjunto de matrices ortogonales con determinante más 1. Bueno, si yo planteo un sistema de 2×2 para poder encontrar estos coeficientes y a su vez le pido la condición de ortogonalidad y de determinante más 1, me queda esta la matriz de transformación. ¿Qué propiedades tiene esta matriz? Que R en 0 igual a la identidad, la aditividad de parámetros transforma aditividad de parámetros en producto, directamente la inversa es aquella en la cual el parámetro es multiplicado por menos i, por menos tita, y esto da la identidad, y la traspuesta, que corresponde a la inversa, o sea, la matriz inversa es la traspuesta, y directamente colocarle un menos tita acá. Entonces ahora vamos a ver el tema de las rotaciones infinitesimales, o sea, ya no estamos adentrando los grupos de Lie. Se supone que las rotaciones son unoparamétricas y que yo puedo, dado que R es una matriz que voy a asumir que es diferenciable todas las veces que yo quiera, yo la puedo aproximar por una serie de Taylor de primer orden, porque puedo encontrar un tita de tal manera de que efectivamente esto se verifique, más un O chica de epsilon cuadrado, o de forma simplificada se asume que epsilon cuadrado es aproximadamente igual a 0. Si tomo epsilon igual a tita sobre n, entonces R de tita yo lo puedo pensar como un producto reiterado de una serie de R de tita sobre n a la n. Luego R de tita lo aproximo por la cuestión de que tengo una rotación infinitesimal, hago tender el límite a infinito de n, y esto no es más que e a la a tita, cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto vale a?
Bueno, de vuelta multiplico este por este y en primer orden esto me tiene que dar igual a la identidad. Entonces A es una matriz antisimétrica. ¿Cómo se calcula A? Se lo calcula de esta manera. Entonces ahora R de tita me queda directamente a la A tita por esto. A la matriz A antisimétrica se lo llama generadora del grupo. En los grupos SO2 tienen un solo generador de grupo. ¿Qué propiedad de los generadores? Bueno, en este caso A cuadrado es igual a menos la identidad, al cubo es esto, a la cuarta vuelve a ser la misma. Bueno, desarrollo en serie de Taylor, agrupo, y me queda de que a la A tita lo puedo escribir de esta manera. O sea que el R de tita que tengo acá lo puedo escribir de esta manera más sencilla. De esta la importancia de la generadora de grupo. Los Lorenz-Bost, por ejemplo, tiene un generador de grupo que es este. No es una matriz antisimétrica como en las rotaciones, como en el caso de las rotaciones, sino acá ahora es una matriz simétrica. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, tiene estas propiedades. Es nilpotente, es idempotente de orden 2, en cambio la otra es idempotente de orden 4, en el caso de la rotación. A ser idempotente de orden 2, yo trabajo con lo mismo que lo anterior y ahora me queda coseno hiperbólico, en este caso. El intervalo del donde A ahora sería este caso, es un representativo del Lorenz-Bost. El intervalo de espacio temporal es este, donde ahora tengo que no lo obtengo por lo anterior como una rotación, sino a través de una matriz que se lo conoce como el tensor métrico de Minkowski. Y esto es un espacio métrico de Minkowski 1 más 1. Es decir, que esta forma una matriz, es decir, que E a la tita es una matriz, pertenece al grupo SO11 o 1 más 1. Rotaciones pasivas en 3D, ¿no? Tengo acá, estas son las matrices generadoras de la rotación pasiva en 3D. Entonces la rotación en Z es la matriz A sub Z por tita. Esto lo puedo aproximar de esta manera. Si yo esto lo multiplico ahora, esta rotación que está acá aproximada por una cuestión de una infinitesimal, una rotación infinitesimal, R por tita, lo puedo llevar a esta forma, viendo lo que vimos con anterioridad, ¿no? Donde R es X y Z, y me queda esto. Entonces una rotación infinitesimal yo la puedo representar de esta manera, como R más tita por R por el producto vectorial de R por EZ. Este producto vectorial no es otra cosa que una rotación infinitesimal alrededor de un eje, del eje Z. Rotaciones pasivas arbitrarias. Yo ahora puedo tener este caso, puedo tener a B, lo puedo describir de esta manera, como N por G. Donde N, donde AX, AY y AZ son estas matrices que están acá. Es decir, a esto lo puedo pensar como un producto, entre comillas, porque recuerden, porque N que tengo acá son los cosenos directores de la rotación. Yo tengo un eje de rotación y este tiene cosenos directores. Y G lo puedo pensar como un vector matricial. Entonces directamente B, en este caso B, que corresponde a la rotación sobre el eje N, no es otra cosa de que N por G. Este es el vector de generadores. Entonces R de tita de una rotación arbitraria lo puedo pensar ahora de esta manera, una rotación infinitesimal. De vuelta lo multiplico por R, me queda una cosa de este tipo. Operando me queda esto, que no es más que lo anterior, ahora con el vector N. De vuelta, como esto me tiene que dar, salvo en un orden, una O chiquita de tita cuadrado, me tiene que dar el mismo valor, me queda esta relación que tiene que cumplirse, ¿no?
Bueno, es fácil demostrar que esta relación, la primer orden, se cumple por unas propiedades que tiene el producto vectorial. Entonces ahora R de θ lo voy a escribir de esta manera. Bueno, entonces la rotación pasiva arbitraria, trabajando un poquito, se puede mostrar que la puedo escribir de esta manera, en un espacio de 3 dimensiones, rotación pasiva infinitesimal, y puedo decir ahora que las rotaciones pasivas pertenecen al grupo SO3, es decir, el grupo de las matrices de 3×3 ortogonales de determinante más 1. Esas son las rotaciones pasivas arbitrarias en 3 dimensiones. Bueno, entonces esto me determina de alguna manera lo que se llaman parámetros libres, porque en este caso yo tengo 3 parámetros libres, que los puedo caracterizar como una rotación sobre un plano y un eje. Entonces en el SO2 tengo un parámetro libre que corresponde a un generador. En el SO3 se da una coincidencia que tengo 3 parámetros libres y tengo 3 generadores, y vuelvo a tener también un solo eje de rotación como en el SO2, pero en el SO4 ya no tengo lo mismo porque tengo 6 generadores y tengo 2 ejes de rotación ortogonales al mismo plano, ¿no? Y lo mismo pasa de SO4 en adelante. Por lo tanto, el SO3 sería el máximo espacio euclídeo en el cual tiene la propiedad de que un plano es perpendicular a su eje de rotación. Ya en el SO4, un plano no tiene un único eje de rotación, puede tener más de uno. Álgebra de Lie. Uno acá definió, esos son los grupos de Lie, o sea, lo que estoy definiendo acá son los grupos de Lie, de rotaciones, así como los Lorentz-Bus también son un grupo de Lie. Pero uno puede definir las álgebras de Lie totalmente aparte de los grupos de Lie, que no tiene nada que ver con los grupos de Lie. Y si define, primero hay que definir con lo que se llama corchete de Lie a cualquier operación que sea bilineal, que verifique la identidad de Jacobi. Esta es una operación bilineal que identifique a la identidad de Jacobi y que sea nilpotente de orden 2, es decir que A por A tiene que ser igual a 0. Anterior era idempotente y esto es nilpotente, no confundir idempotente de orden 2 como los generadores de los Lorentz-Bus o idempotente de orden 4 con nilpotente de orden 2, que acá A por A tiene que ser igual a 0. Tiene propiedades similares los corchetes de Lie a un producto vectorial. De 1 y 3 resulta que esto debe anticonmutar. Por hecho de ser bilineal y ser nilpotente de orden 2, te tiene que verificar la condición de anticonmutación. Bien, tenemos justamente ahora el álgebra, que entonces ahora podemos definir qué es un álgebra de Lie. Un álgebra de Lie es todo ente que verifique que sea un espacio vectorial lineal y que permita un corchete de Lie. Entonces a todo ente que sea un espacio vectorial lineal dotado de un corchete de Lie forma un álgebra de Lie. Por ejemplo, esto. Yo tengo un espacio vectorial lineal que corresponde a los polinomios de orden 2, que junto con la operación del corchete de Lie definido de esta manera forman un álgebra de Lie, donde ahora cada polinomio es un vector del espacio vectorial. Evidentemente este espacio vectorial es un espacio vectorial de orden 3, tiene 3 dimensiones. O sea, porque evidentemente tengo 3 grados de libertad. Álgebra de Lie. Los grupos de Lie junto con los corchetes de Lie entre matrices forman un álgebra de Lie respecto al de la suma y el producto por un escalar. Entonces ahí está. Los grupos de Lie más los corchetes de Lie entre matrices forman un álgebra de Lie. Pero no todo álgebra de Lie es un grupo de Lie.
Si A y B son dos generadores de un grupo, dos rotaciones, por ejemplo, de este tipo, en general las rotaciones que no sean infinitesimales se cumple esta condición, no conmuta entre sí. Ahora, si las rotaciones fueran infinitesimales, sí puedo conmutar, estas matrices conmutan, pero como son, al ser rotaciones arbitrarias, las matrices no conmutan entre sí, o sea, esto no vale igual a esto, no conmutan, y ni siquiera vale la suma, este término que está acá, que es la suma de los exponentes. A menos que sean rotaciones infinitesimales, entonces sí puedo verificar esta condición. Entonces el corchete de Lie, si yo lo desarrollo, verifica esta condición que está acá. Entonces está el teorema de Baker-Campbell-Hausdorff, que dice que si las matrices conmutan entre sí, entonces las rotaciones conmutan entre sí. Entonces, si las matrices de rotación conmutan entre sí, sí o sí, los generadores que están acá de grupo conmutan entre sí. O sea, los generadores de las rotaciones conmutan entre sí. Entonces, si conmutan entre sí, puedo directamente tener que esta operación sea válida. Si no, no es válida. Bueno, entonces vamos a desarrollar el álgebra de Lie de las rotaciones tridimensionales. Como mencionamos antes, esto pertenece al SO3. Luego de la propiedad bilineal, yo tengo dos rotaciones ahora en dos ejes distintos. Como es bilineal, puedo hacer, me queda acá el producto de estos G, donde G son de alguna manera las matrices de rotación, o sea, los generadores de rotación. Por otro lado, como los generadores son antisimétricos, ¿no? Entonces esto me tiene que generar igual a C. O sea, el producto de este con este tiene igual a C. Donde la matriz, donde C es una matriz, pero me queda esta condición. Entonces C es antisimétrica, o sea, C, el producto del corchete de Lie de dos matrices antisimétricas, tiene que ser otra matriz antisimétrica. Por otro lado, esto genera un espacio vectorial. Entonces a C lo tengo que poder descomponer en este espacio vectorial de matrices. Y es una matriz es un espacio vectorial de matrices antisimétricas, por lo que existen coeficientes alfa, beta, gamma que puedo escribirse de esta manera, o en forma, puedo decir ahora de que este corchete lo puedo escribir con unos coeficientes por los G sub K de esta base, ¿no? Donde estoy usando el convenio de suma de Einstein. A estos coeficientes G sub K se lo conoce como constante de estructura. En el caso de SO3, la constante de estructura es el tensor totalmente antisimétrico de Levi-Civita. Grupo SO4. Bueno, el grupo SO2 tenía estos generadores, el SO3 tenía estos generadores. Por una cuestión de simplicidad no se usa lo A, sino que los generadores ahora se lo define de esta manera, con estos índices. Se lo llama así por conveniencia, y el SO4 tiene estos generadores totalmente antisimétricos. Ahora tengo 6 generadores, o sea, una rotación la tengo que poder escribir de esta manera, ¿no? Pero donde cada uno de los generadores se lo puede, son estas matrices en particular. El grupo SO4, en el grupo SO4, una rotación no la puedo escribir más como en el SO3, porque N tiene 4 componentes y hay 6 generadores. Esto se debe a que no existe un único eje de rotación por plano. Entonces, en el SO4, la única manera de escribir una rotación ahora es de esta manera. No tengo la ventaja que tenía antes. El grupo U1, o el grupo de la electrodinámica, es el grupo que son grupos de que es invariante ante las rotaciones de este tipo. Como tiene que ser una matriz identidad, como esto tiene que ser ortogonal,
y de determinante igual a más 1, bueno, de vuelta hago el hecho de que tiene que ser, esto es un solo parámetro, tiene un solo generador, se tiene que cumplir esta condición, la condición de ortogonalidad, donde esta es la adjunta, esta es la adjunta, es la traspuesta conjugada, ¿no? Bueno, operando me queda de que G, el generador es la identidad directamente, entonces me queda esta expresión que está acá, o sea, esta es la matriz identidad. Fíjense ahora que U1, este hecho, esta matriz identidad, es isomorfa al SO2. El grupo de transformaciones U1 es un grupo de transformaciones de un solo parámetro, es un grupo isomorfo a de la rotación en 2 dimensiones. Entonces, dos grupos son isomorfos si existe una aplicación G que va del grupo G al grupo H que verifique esta condición, que me transforme la composición en composición sin alterarme la estructura del grupo y que sea biyectiva, o sea que puedo ir para atrás. Ese es un isomorfismo de grupo. Entonces yo puedo encontrar una aplicación que me relacione las transformaciones acá en el plano complejo con rotaciones en el plano real. El grupo SU2 o el grupo del spin, de vuelta tengo la condición esta, el producto escalar entre dos vectores complejos lo tomo como el adjunto por B, o sea, complejo traspuesto. Bueno, de vuelta acá uno puede encontrar la condición de ortogonalidad. Después encuentra esta, la condición es una matriz no antisimétrica, sino ahora es antihermítica. Toda matriz antihermítica la puedo escribir como un coeficiente por una matriz adjunta. La única condición es que la parte real de la matriz adjunta, ¿no?, sea por una matriz hermítica. Una antihermítica la puedo escribir como A por una matriz hermítica. Esta tiene que ser una matriz hermítica. La única condición es que la parte real sea 0. Por simplicidad podemos tomar esto. Y entonces me queda ahora en las matrices, los generadores, el generador B, acá, de las transformaciones en el grupo SU2, es esta que está acá. ¿Cuáles son en este caso los generadores? Bueno, generador son las matrices de Cayley. Estas son las generadoras de grupo, son las matrices de Cayley. Bueno, acá justamente son las matrices de Cayley de traza nula. Es decir, el grupo SU2 son el grupo de estas transformaciones, porque ya sé que son ortogonales, con determinante más 1. Bueno, de acá puedo sacar bajo las condiciones qué tipo de matrices son y me salen las matrices de Cayley. Bueno, esa matriz de Cayley la puedo dividir en estas matrices que está acá, que esto en una base, que justamente esta base que está acá, esa base de las matrices de Pauli. Entonces el grupo SU2 lo puedo escribir en una base, las generadoras, siempre lo puedo escribir en la base de las matrices de Pauli. Entonces el grupo SU2 no es isomorfo al SO3, sino el SU2 está contenido en el SO5. Si bien uno tiene 3 parámetros, no alcanza el SO3 para reproducir todas las transformaciones del grupo SU2. Por eso un spin no tiene un análogo clásico. O sea, el grupo SU2 están los grupos de los espines del electrón. Ese grupo no tiene un análogo clásico con una rotación. El grupo de la teoría electrodébil es el grupo SU2, producto directo o tensorial por el grupo U1. El grupo SU3 o de la cromodinámica cuántica, ¿no?, es lo mismo que el SU2, ¿no?, tita, donde B es una matriz hermítica,
cuyo determinante igual a más 1. De vuelta, a Gell-Mann se le ocurrió hacer una extensión del SU2 al SU3 para caracterizar, ahora en lugar de ser un spin que tienen los quarks, tienen carga de color, donde ahora voy a tener que B lo puedo descomponer en 8 generadores, que son las matrices de Gell-Mann, que verifican estas condiciones, y esta es la constante de estructura de grupo. Bueno, de ahora en más no se hablará del tema porque esto no es un curso de teoría de campo, así que es para enunciar este tipo de grupo. El grupo importante para nuestra materia es el grupo SO13 o grupo de Lorentz. En este caso tengo signatura, puedo tener signatura más 1, menos 1, menos 1, menos 1 o al revés. Por simplicidad voy a tomar C igual a 1. Entonces a beta lo llamo igual a B, donde es en realidad B sobre C. A gamma lo llamo de esta manera. En la componente tiempo la llamo X0 y la componente espacial la llamo X1 y así sucesivamente. Entonces en un SO11, que son los Lorentz-Boss unidimensionales, que es esto, yo la matriz de cambio de sistema de referencia pasivo la puedo escribir de esta manera, o dicho de esta forma. O sea, dicho lambda, que lo llamaremos lambda mayúscula, es la transformación de un Lorentz-Boss. Como S, que es el intervalo espacio-temporal, tiene que permanecer constante, o sea, sobre lo que se llama comúnmente isócronas, o también se los puede llamar isómeras, depende en qué lado de la hipérbola uno está. Entonces queda esta condición que tiene que verificar de ortogonalidad la matriz. O sea, las matrices no son, como en el caso de una rotación, sino al ser un Boss verifica esta condición de ortogonalidad respecto al tensor métrico, donde el tensor métrico tiene esta condición, que esto es la identidad. En función de esto, puedo sacar que la inversa no es más que esto, de la matriz S. Bueno, SO13 o grupo de Lorentz, entonces como el determinante ahora de la transformación que tengo acá, cuando tengo esta situación, este determinante es determinante de lambda, como el determinante de lambda es igual a más 1, el determinante de lambda al cuadrado tiene que ser igual a 1, esto es por propiedad del determinante. El determinante de este que está acá es igual a este determinante de eta es igual a menos 1. El determinante de este que está acá al cuadrado tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, puede ser propia o impropia. Nosotros generalmente vamos a trabajar con las propias. Puede ser también, si el signo de lambda 00 de la parte espacial es igual a más 1, se llama ortocrónica. Si no, se lo llama antiortocrónica. De ahora en más se usará las transformaciones propias ortocrónicas, que la vamos a llamar con L en el convenio de Einstein de esta forma. SO13 no es otra cosa que SO3, producto tensional de las transformaciones ortocrónicas. Este es el SO13 o grupo de Lorentz. De vuelta en el grupo de Lorentz, ahora vamos a sacar los generadores de grupo. De vuelta hago una descomposición infinitesimal, le planteo que tiene que cumplir esta condición, la misma condición respecto de al lado que es una transformación ortocrónica, tiene que verificar la misma condición. L es un tipo de lambda, entonces tiene que verificar la misma condición, ¿no? Trabajando, y esta me queda la condición que tiene que verificar las matrices generadoras de grupo. No es una condición de antisimetría, sino este tipo de condición. Entonces, las matrices antisimétricas que verifican esto son estas. Entonces tengo 6 generadores del grupo SO13, que para el caso temporal lo llamaré K y para el caso espacial lo llamaré J.
Por conveniencia a los coeficientes se los llama omega 1 hasta omega 1, 2, 3, 0, ¿no? Y esto se lo llama omega 3, 1, 3, 2, etc. Se lo llama de esta manera por conveniencia. Entonces la generación ahora me queda escrita de esta forma. No me pregunten por qué, pero por conveniencia se lo llama de esta manera. ¿Está? Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, como K1 no conmuta con J3, entonces esto yo no lo puedo poner como este producto. Lx ahora no es otra cosa que esto. K1 al cuadrado es lo que se llama la identidad reducida, que es esta que está acá. K1 3 al cubo, K1 al cubo, desde vuelta a K1. Y K1 a la cuarta es esta identidad reducida. Bueno, entonces, E a la omega 1 por K, o lo que es lo mismo, tau por K1, o sea, una traslación temporal, ¿no? Una evolución temporal, ¿no? Yo ahora la puedo escribir de esta forma, donde I reducido, esta es la identidad reducida. Se la puede escribir de esta manera. Este es Lx. De esta forma se puede obtener las otras. El álgebra del I del S13 es esta. Estas son las constantes de estructura. Hay algunas operaciones que conmutan y otras que no conmutan. En este caso, fíjense que tanto los J como los K forman una estructura de producto vectorial. Y esto como va generando. El grupo de Poincaré es una extensión del grupo de Lie, donde ahora yo tengo en cuenta, antes tenía 6 parámetros, ahora le voy a colocar 4 parámetros más que da un total de 10, donde ahora yo tengo las traslaciones espacios temporales. Donde, es decir, yo tengo ahora la traslación, no un BOST, no el producido por una velocidad, sino una traslación pasiva. No confundir una traslación pasiva con un BOST. En un BOST hay una velocidad, hay un movimiento rectilíneo uniforme. En una rotación hay un parámetro de un ángulo. Acá tengo una traslación. Bueno, para eso se usa lo que se llama las coordenadas puklianas, y entonces me produce un total de 10 generadores, que estos son los 4 generadores adicionales, que son los generadores de Poincaré, y el álgebra del grupo de Poincaré, el álgebra del grupo de Lie de Poincaré es esta, ¿no? Con lo cual, ya con esto tenemos completado el tema de los grupos de Lie.